Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Bueno, aquí estamos, sí, efectivamente, muy buenos días. Saludos cordiales con el primer programa Colombia. Juzgue, usted. Como siempre en el control Colombia, aquí en el distrito Zapote, don Sergio Ramírez. Sala de grabación y efectos Andrés Francisco Chávez y sus servidores aquí desde el locutorio principal del Grupo Colombia. Les saludamos Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, somos la planilla o el equipo de Juzgue usted. Miércoles 12 de marzo 2014. Y hoy hay restricción vehicular todos los días de lunes a viernes. Para esta mitad de semana rige para los vehículos cuya placa finaliza con el número 5 o con el número 6. Les recordamos que la restricción inicia al ser las 6 de la mañana en punto y finaliza a las 7 de la noche. Bueno, vamos a empezar la presente audición de hoy, miércoles, con este aviso recordatorio para todos los habitantes, oyentes de San José Centro, Catedral, Zapote, el sector de la Y. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 por la tarde no hay servicio eléctrico. Son muchos los lugares, se nos va toda la edición. De la rotonda de la Y, por ejemplo, al norte hasta las piscinas de Plaza Víquez, por el sector de la Escuela de Naciones Unidas, las Luisas, las oficinas centrales del MOB, ¿cuál otros más? Bueno, lo cierto, el caso es que hoy esta zona de Catedral, de Zapote, no tienen servicio eléctrico. Por tal motivo, la Policía de Tránsito va a desplegar hoy miércoles operativos para regular el paso en los cruces más conflictivos de mayor tráfico vehicular aquí en la capital, porque no hay servicio de semáforos hoy. La compañía está realizando o va a realizar dentro de unas horas mantenimiento preventivo en su infraestructura, lo que saca de operación a los semáforos. Por tal motivo, la Policía de Tránsito hoy va a colaborar, por lo menos para regular en parte el tráfico vehicular por la ausencia fuera de operación de los semáforos aquí en el centro de la ciudad capital. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero también invitándolos para que estén con nosotros en nuestras redes sociales. A través de Facebook, les recordamos que nos puede ubicar con el nombre Juzgue Usted Colombia. En Twitter estamos a través de Juzgue Usted CR. Y por supuesto que ahí les vamos a detallar uno a uno los lugares que se verán afectados con este corte en el servicio eléctrico de hoy miércoles a partir de las 7:30 de la mañana. Bueno, vamos de inmediato entonces a nuestra primera pausa comercial para referirnos a la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, por conducto de su secretario general, Albino Vargas, que se va a referir en la primera parte a la denuncia que hiciera el periódico La Extra sobre el caso de las papeletas que se van a utilizar el próximo domingo 6 de abril. Y también Albino ayer explicó el por qué la ANEP
ya no va a participar en estas manifestaciones programadas para la próxima semana, concretamente el jueves 20 de marzo. ¿Por qué la ANEP no va? ¿Cuáles son los argumentos, las razones? En algunos minutos del programa ustedes lo escucharán. Al saludarlos en este miércoles 12 de marzo del 2014, transmite desde el distrito Zapote, Cantón Central, ciudad de San José, TILX, la emisora Copa del Mundo Brasil 2014, cadena de emisoras Colombia. En otro de los reportajes de Juzgue Usted, la Casa de la Esperanza es una verdadera esperanza para los pacientes de SIDA. ¿Cómo funciona este equipo interdisciplinario? Yadira Bonilla se los explica. Atendemos a todos esos casos como hogar, donde somos una gran familia. Personas bisexuales, homosexuales, transexuales, heterosexuales. Aquí todos somos iguales. Este miércoles a la medianoche, la Casa de la Esperanza en Juzgue Usted y desde luego por la mundialista cadena de emisoras Colombia. En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable. Y en verano, sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Colombia. Somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. a través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.columbia.co.cr. Primera parte en edición correspondiente a miércoles 12 de marzo. La credibilidad para la segunda ronda electoral que se efectuará dentro de 25 días exactamente ya no existe, según lo indicó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, en una conferencia de prensa que convocara en la sede de esas oficinas ayer, martes, y por supuesto, a donde estuvo presente Juzgue Usted. Esto a raíz de la denuncia que realizó en este inicio de semana el periódico La Extra, explicando que existió una fuga de papeletas para las elecciones del próximo 6 de abril. El dirigente sindical de la ANEP es enfático en decir
que fue un error la decisión de privatizar la impresión de las papeletas para el proceso electoral de este año y no permitir que el proceso lo realizara la imprenta nacional como ocurría anteriormente. Indicó además que el Tribunal Supremo de Elecciones no le puede asegurar a nadie que solo están en la calle las 2 papeletas que llegaron al medio de comunicación mencionado. ¿Cómo podemos estar seguros que efectivamente esas fueron las 2 únicas papeletas que salieron a la calle y no hay más? ¿Quién nos puede decir que no hay más? ¿Y en manos de quién podrían estar esas papeletas? Si llegaron 2, se puede presuponer también que hay 2.000 o 5.000 en la calle, añadió Vargas. Parte de las medidas de seguridad en estas votaciones será el incluir un tercer sello en las más de 3 millones de papeletas para esta segunda ronda. Por esa razón, la ANEP y los trabajadores de la imprenta nacional solicitan al Tribunal Supremo de Elecciones realizar ese proceso en sus instalaciones. Luis Enrique Leal Ruiz es el presidente de la Junta Directiva de la ANEP en la imprenta nacional y nos externa la preocupación que viven los trabajadores de esta institución ante esta situación con las papeletas electorales. En la imprenta nacional los trabajadores y las trabajadoras pues estamos consternados cuando nos enteramos de que se filtraron a la luz pública, a la calle, la impresión de algunas papeletas para la segunda ronda para presidente de la República. Sumamente preocupados porque en la imprenta nacional a través de casi 40 años se han impreso las papeletas para presidente, diputados, para alcaldes, municipios, inclusive hasta para la segunda ronda, y nunca en la historia ha pasado nada. El personal siempre con ese ahínco de responsabilidad, de ética, siempre se ha hecho responsable de la impresión de las papeletas. Entonces, cuando vemos en la calle lo que está sucediendo, pues es sumamente preocupante ver cómo la democracia de este país en estos momentos está, podríamos decir, vulnerada. Tuvimos bastantes reuniones con personeros del registro civil, con don Héctor Fernández, donde abogábamos para que el proceso de impresión se hiciera en imprenta nacional. Sin embargo, al final nos dimos cuenta que el proceso de impresión de papeletas se privatizó. Lo privatizó don Héctor Fernández, prefirió llevarlo a una empresa transnacional para que se realizara la impresión de dicho material. Hoy estamos viendo los resultados, ¿verdad? Fueron muchos los ilustres ciudadanos que en la red siempre se pronunciaron a favor de que se hiciera en imprenta nacional por la seguridad a través del tiempo que se ha brindado. La excusa que tuvo fue que en imprenta privada eran más baratas en primera instancia y que en imprenta nacional pues no se hacía por la posibilidad de una huelga, ¿verdad? Cosa que hoy desmentimos. Nunca ningún ciudadano de este país ha dejado de emitir su sufragio porque hay una huelga en la imprenta nacional y se haya puesto en tela de duda, en peligro la impresión de las papeletas. Queremos dejar claro. Lo otro que queríamos decir también es a la opinión pública que es la imprenta nacional, la imprenta del Estado, no es la que está siendo cuestionada en este momento, es una empresa privada y como tal queremos decir que estamos en la mayor disposición en esta segunda parte. Ahora que se habla de un sello de seguridad, creemos que como funcionarios brindarle al país la seguridad de que esa impresión de papeleta va a ser fiel y como tal instamos al Tribunal Supremo de Elecciones para que ese sello de seguridad que está comentando, que está diciendo don Héctor Fernández, se haga en imprenta nacional. Esa es la propuesta formal que queremos hacer hoy para que los costarricenses estén tranquilos de que la emisión del sufragio ahora en abril va a ser honesta, va a ser transparente y con la seguridad que conlleva eso. Finalmente, nos parece importante decir que en la imprenta del Estado el proceso de papeletas era sumamente barato y con la confiabilidad que se tiene. Sin embargo, pues por decisiones de los magistrados
Se tomó esa decisión nefasta de llevarla a la empresa privada y aquí están los resultados, ¿verdad? Nosotros creemos que si quieren investigar de dónde salió el problema de esa papeleta o de esas papeletas en la calle, don Héctor Fernández es el primer funcionario público que debe decir o dar la cara de por qué están en la calle. Bueno, escucharon ustedes a este dirigente sindical, Luis Enrique Leal Ruiz, es el representante ante la ANEP por parte de la Imprenta Nacional. Albino Vargas explicó que estamos frente a una crisis electoral. Juzgue usted. Mire, nosotros en realidad estamos consternados por esta situación. Creo que nadie, absolutamente nadie, de los que han intervenido en el proceso de impresión de papeletas de segunda ronda está en condiciones de garantizarle al país que no hay más de 2 papeletas en la calle en este momento. Es decir, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos tener la certeza en una situación política nacional tan volátil que efectivamente esas fueron las únicas 2 papeletas que salieron a la calle y no hay más? ¿Quién nos puede decir que no hay más papeletas en la calle? ¿Verdad? ¿Y en manos de quién podrían estar esas papeletas en la calle? Porque si llegaron 2, uno puede presuponer que hay 5, o que hay 10, o que hay 1000, o que hay 2000. Y me parece que ahí la enseñanza fundamental es que jamás deben volver a salir de la imprenta nacional las papeletas de las elecciones nacionales, presidenciales, legislativas y municipales, regidores y alcaldes. La imprenta nacional es la institución emblema del sistema, para que el sistema democrático tenga la plena seguridad de que no solo se imprime el número de papeletas que corresponde al número de personas en el padrón, sino que una sola papeleta nunca saldrá de las paredes de la imprenta nacional, como ha sucedido en todas las décadas pasadas. Nos parece que efectivamente no solamente es un delito de carácter penal, sino que se cometió un delito contra la conciencia cívica ciudadana que siembra más la desconfianza en su sistema electoral. No sabemos si don Luis Antonio Sobrado está fuera del país porque no lo hemos visto dar la cara, pero extrañamos su presencia en los medios de comunicación asumiendo enteramente esta crisis, porque nosotros creemos que podríamos estar en una crisis electoral. Y segundo, reforzar la propuesta que hace el sindicato de los trabajadores de la imprenta nacional, de que es mejor que ese sello, ese tercer sello, ¿verdad?, que hace la seccional de la ANEP en la imprenta nacional, de ese tercer sello, un poco para remediar el tortón, ¿verdad?, que ese tercer sello se ponga en la imprenta nacional, que se ponga en la imprenta nacional y que el país, como dicen ellos, tengan seguridad de que la impresión de papeletas está ajena a cualquier otro interés que no sea el interés cívico. Porque uno podría hacerse muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son los vínculos corporativos que intervinieron en la gestión privada de impresión de papeletas? ¿Quiénes son las entidades? ¿Quiénes son los bufetes asesores? ¿Quiénes son los representantes nacionales? Uno podría aquí hacer un ejercicio investigativo y efectivamente determinar si hay mar de fondo en el extravío de estas papeletas, ¿verdad? Entonces es un poco la posición de la ANEP. Incluso los trabajadores firmaron un documento al Tribunal Supremo de Elecciones porque el tribunal, en una posición diríamos antisindical, creyó que ellos iban a utilizar algo tan sagrado como la emisión de papeletas para conseguir una peseta más en sus salarios. Ellos dejaron claro que jamás harían una cosa semejante, mucho menos durante la impresión del proceso electoral. Y finalmente, si el tribunal dice que era un problema de costos, ¿cuánto vale la confiabilidad de un sistema electoral
cuánto vale la seguridad de un sistema electoral, cuánto vale la credibilidad de un sistema electoral. No era un asunto de pesetas más, pesetas menos, porque incluso la imprenta, al primer señalamiento de costos, incluso rebajó su oferta a 81 millones perfectamente disponibles para el tribunal, y el tribunal insistió tercamente en que eso se imprimiera afuera, y efectivamente hay un responsable político de todo esto que sería el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y un responsable ejecutivo que sería don Héctor Fernández. Digamos, nosotros no estamos culpabilizando a la empresa privada, pero nosotros decimos que fue un error privatizar la impresión de las papeletas. Nosotros creemos que fue un error privatizar la impresión de las papeletas, porque en todos los años en que la impresión de papeletas se hizo en imprenta del Estado, jamás pasó algo semejante. Nosotros creemos que en Imprenta Nacional hay una cultura cívica centrada en el personal, hay un amor por esa tarea que no es intermediada por el lucro, hay un conocimiento de cuáles son todas las vertientes, por más mínimas que sean, que se deben tomar en cuenta en materia de seguridad de las instalaciones, en materia de movilidad del material, en materia de conteo del material, empaquetado del material, la constatación una a una de que el material impreso coincide plenamente con el padrón electoral. Entonces, ese valor agregado que está consolidado en 40 y resto de años de experiencia de la Imprenta Nacional de impresión en papeleta, usted no se lo puede trasladar automáticamente a una entidad, por más seria que sea desde el punto de vista privado, donde estas cuestiones son meramente objeto mercantil y no son parte de una cultura cívica, como sí creemos nosotros que era una cultura cívica, parte de la cultura cívica de la democracia, la impresión de las papeletas en imprenta del Estado. Bueno, además los cuerpos de seguridad, muy importante, porque esto es para resaltar, prácticamente la Imprenta Nacional pasaba a ser controlada por la fuerza pública que se instalaba en su interior. La fuerza pública dentro de la Imprenta Nacional, hasta en el comedor de los empleados, estaba presente para vigilar el manipuleo de los documentos en impresión y de los documentos finales. Nosotros no sabemos si al interior de esa corporación privada estaba la fuerza pública. Una buena pregunta para contestar, ¿verdad? Y cuáles son los mecanismos de seguridad que se tenían trasladados, los protocolos, ¿verdad? Que me parece que los protocolos de seguridad de la Imprenta Nacional, a la hora de mover el material de un lado a otro, pues ya estaban completamente probados que eran eficientes y plenamente seguros. El problema de la credibilidad está en entredicho ya más allá del número de papeletas que estén en la calle. Yo no sé qué va a hacer el tribunal para convencernos de que efectivamente no hay más de 2 papeletas en la calle. Ese es el reto del Tribunal Supremo de Elecciones, que le diga a la ciudadanía que no existen más de 2 papeletas de las que llegaron al grupo extra. Nosotros pensamos que eso no lo puede garantizar nadie. Para la ANEP existen 3 escenarios posibles que pudieron haberse presentado para que dichas papeletas salieran a la calle. El primero de ellos se basa en que las papeletas electorales se hayan filtrado a la opinión pública desde la imprenta privada contratada para tal fin. El segundo escenario es que las papeletas salieran a la calle desde el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, o bien que éstas sean falsas. Bueno, vamos a la hora de hacer nuestra siguiente pausa para continuar con otro tema, cuando estamos casualmente a 25 días para acudir a las urnas electorales. El Partido Liberación Nacional presenta su papeleta, al igual que el PAC, con el candidato, el único, don Luis Guillermo Solís Rivera. Transmite desde el distrito Zapote, ciudad capital, San José de Costa Rica, la emisora que está en el corazón del pueblo de Costa Rica desde hace más de 66 años. Y a propósito, mañana
si Dios lo permite, con otro programa, reportaje especial para que ustedes lo juzguen desde cadena de emisoras Colombia. Mario Rojas es un paciente de VIH exdrogadicto. Fue un paria de la sociedad. Él tocó fondo. Hoy es un esforzado enfermero que llegó a la Casa de la Esperanza para morir con dignidad. Y yo decido refugiarme en las drogas y durante muchísimos años viví prácticamente consumido en ellas, como una salida falsa para evadir una realidad de la cual estaba siendo parte de mi vida, ¿verdad? Este miércoles a la medianoche, Rojas narra parte de su oscuro pasado desde la Casa de la Esperanza para que ustedes lo juzguen y desde cadena de emisoras Colombia. En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Mensaje de la AIA. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. Les recordamos que ustedes también pueden hacer su reporte de sintonía a través de la línea telefónica 905-224-4933. Bueno, se nos olvidaba informarles, y ya ustedes se enteraron a través de los telenoticiarios, de la 4ª edición de Noticias Colombia, transmitida ayer, sobre la captura del expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Eliseo Vargas. Ayer, tras la resolución del Tribunal Penal, ordenó la captura de Eliseo Vargas. El operativo se realizó en las instalaciones del Hotel San José Palacio, por cuanto hasta ayer, este doctor o este galeno prestaba sus servicios profesionales para los huéspedes de esta cadena hotelera Barceló. Eliseo Vargas deberá ahora de descontar una pena de 4 años, según lo ratificó la propia Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos entonces a la segunda parte para contarles
que casualmente de mañana en 8 días, aquí en la capital, de nuevo los movimientos, organizaciones sindicales se aprestan de nuevo en la versión segunda para manifestarse en contra del decretazo de aumento salarial y otros temas. La ANEP, en las últimas horas, decidió no unirse al resto de las organizaciones. Prepárese porque el próximo jueves se va a realizar esta manifestación aquí en la capital. Esta es la segunda parte del movimiento efectuado del llamado bloque sindical que hace unos días, concretamente el 25 de febrero, se lanzaran a las calles sindicatos cuyo motivo fue casualmente este ajuste salarial del 0.43%, el decretazo, como le llaman, por parte del Poder Ejecutivo para todos los servidores del sector público. Quienes ya dijeron presente a este nuevo movimiento son la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, el Sindicato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otros. Sin embargo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, calificó de exitosa la primera marcha y por ello ahora decidieron no participar el próximo jueves 20 de marzo. Según indicó Albino Vargas, existen rencillas personales entre los sindicatos y que las otras asociaciones no quieren compartir las luchas que tiene la ANEP. Tampoco se comparte una visión política respecto a temas fundamentales. Por ejemplo, el tema del desenganche de los salarios médicos, la reforma procesal laboral y la reforma tributaria estructural. En cuanto a la reforma procesal laboral, Albino explicó que en el movimiento sindical nacional hay una corriente que comulga con un pensamiento intransigente que ve con malos ojos la negociación entre partes, que quiere un mundo de todo o nada. La ANEP dice respetar a las organizaciones que decidan unirse al movimiento por el derecho que existe a manifestarse. La democracia de la calle debe ser disfrutada por todos y todas en el momento que así se decida, individual o colectivamente. El secretario general de la ANEP explicó que como una organización que tiene luchas políticas de defender, no podemos esta vez participar en una actividad que en sus consignas parece tener enfrentamientos con lo que creemos justo para la clase trabajadora de nuestro país. De inmediato, Albino Vargas explica el por qué la ANEP no va a las calles de nuevo. Nosotros hicimos un balance de que nosotros sentíamos que nuestros objetivos con respecto al tema del 043 habían quedado cumplidos. Básicamente eran dos. Número uno, hacer bien visible, enfatizar, reforzar la tesis que viene la ANEP defendiendo de que hay que modificar la ley de incentivos médicos para desenganchar los aumentos que se reciben en el gobierno central de su impacto automático en el salario base del personal médico del país. Miren, nosotros no tenemos absolutamente nada contra los médicos del país, contra el honorable cuerpo médico nacional no tenemos nada. Esperamos que si algún día vayamos a un hospital público recibamos la atención que necesitemos, porque no es un problema personal. Pero efectivamente, miren, nosotros no podemos seguir cegándonos, seguir negando la realidad de que si nosotros le decimos a un oficial, a un guardia de seguridad de una escuela y de un colegio que salga a la calle a pelear a que le suban el sueldo y en la calle este empleado público que cuida una escuela y un colegio consigue 1,000 pesos más, la ley de incentivos médicos hace que los médicos reciban hasta 4,000 pesos más en el salario base, sin mover un solo dedo y sin que el médico salga a la calle. Y nosotros
nosotros no podemos refrendar lo del 20 porque está promovido por algunas importantes organizaciones a las cuales respetamos mucho, pero que no creen en la tesis del desenganche. Y entonces nosotros no podemos llamar a la gente que creemos que nos escucha bien, que salgan a la calle a defender una tesis en que la organización no cree y que le hemos discutido con los gremios de la ANEP afectados por el enganche, ¿verdad? Yo creo que en una conferencia anterior, donde ustedes vinieron acá, nosotros tuvimos el honor de enseñarles, ¿verdad?, los puestos del enganche, y efectivamente, si no se corrige esa situación, no podemos seguir en estos tipos apoyando estos eventos. Y creo que tuvimos un efecto, porque el señor candidato Luis Guillermo Solís dijo que está de acuerdo con el desenganche. Entonces, si ese señor se convierte en presidente de la República, obviamente le tocaremos la puerta para que proceda a darle viabilidad política al proyecto de ley para el desenganche que ya está en la corriente legislativa. Y lo segundo es que nosotros creemos que no se puede culpabilizar a los empleados públicos el déficit fiscal, y por eso nosotros abogamos por una transformación tributaria estructural, una reforma fiscal en la cual no creen los otros grupos que convocan el 20 de marzo. Si nosotros, vean, nosotros trabajamos con un ideario, nosotros tenemos nuestros planteamientos, nuestras visiones de los problemas del país. Este documento fue preparado con ocasión de la primera ronda, y tanto don Luis Guillermo, que llegó, como don José María, que llegó, y teníamos uno para don Johnny que no lo recogió, ¿verdad?, porque no llegó, pero este documento estaba dirigido a ellos tres, y aquí está planteado el tema del desenganche y el tema de cómo nosotros concebimos la reforma fiscal. Más recientemente, nosotros le presentamos al señor Solís este documento que se llama Manos a la obra hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria, y nuevamente están las tesis de ANEP del desenganche y de la reforma fiscal, ¿verdad? Y además tesis avaladas por este conjunto de entidades de los sectores sociales. Entonces nosotros reiteramos el respeto que nos merece el llamado que están haciendo esas organizaciones, pero evidentemente hay diametralmente posiciones distintas que reivindicar, que sí reivindicamos el 25 de febrero, pero que no podríamos reivindicar el 20 de marzo. Por eso la ANEP no va a convocar, no va a llamar a participar en el evento del 20 de marzo. Recuerde que lo del 25 fue una iniciativa que salió de la ANEP, ¿verdad? Nosotros lanzamos el llamado a la calle desde el miércoles 5 de febrero. Posteriormente, la Asociación Nacional de Educadores creyó conveniente llamar, y otros gremios se unieron. Efectivamente, nosotros no formamos parte de ese bloque sindical, ¿sí? Nosotros tenemos, reitero, no sé si equivocados o no, pero nosotros tenemos un acervo de estudio de la realidad nacional de hace más de 10 años. Pero vean, nosotros hicimos esta propuesta para las elecciones del 2006. Se llamó Aportes para una Costa Rica inclusiva y solidaria. Y la hicimos con organizaciones sociales, y vean, con el aporte intelectual de un Luis Guillermo Solís Rivera, que era catedrático en ese momento, no era político, con el aporte de Silvia Lara Povedano, que terminó siendo candidata a la vicepresidencia de don Johnny Araya, con el aporte, por ejemplo, de un Román Macaya. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros como organización hemos tratado de generar propuestas alternativas y no conformarnos con ese tipo de sindicalismo que dice no, y no, y no, y no, y no, y no, y nunca proponen nada. Porque lo más difícil es decir no, y no, y no, porque solo usted tiene que llenar una pancarta y poner no. Es lo más fácil. Nosotros decidimos complicarnos la vida. Y para complicarnos la vida estudiamos el tema fiscal, estudiamos el tema de la caja, que por cierto también
aquí está 10 medidas para comenzar a ordenar la caja, y don Luis Guillermo nos ayudó también a formular las 10 medidas para ordenar la caja, dentro de las cuales la quinta medida es el desenganche. Fíjense ustedes, el desenganche. Pero además, ¿por qué satanizar a una organización que le dice al país lo siguiente? El 80% del presupuesto de salarios de la Caja Costarricense del Seguro Social lo consume el 20% de su personal, que es personal médico, y a la inversa, el 80% del personal no médico de la caja, el 80% del personal no médico de la caja apenas ocupa el 20% del presupuesto de la planilla institucional. Si este país no hace el desenganche, ese 80% de salario en personal médico se va a convertir en 85, en 90, ¿verdad? Y entonces aquí la pelea no es con el salario de los médicos, y los médicos no van a perder una peseta de lo que están ganando ahorita con el desenganche, solamente que van a permitir que estos policías, que después de 20 años, ahí está un policía que les puede contar, después de 20 años de ser policía, a lo sumo llega, no sé si al $500,000 o menos, pueda tener un mejor salario. Entonces, reitero, sí, son concepciones distintas, y nosotros no estamos en ese bloque sindical que tiene posiciones radicalmente distintas a esta. Hay grandes temas país que esta organización ha trabajado bastante y que efectivamente nos han distanciado de ese bloque sindical, y me parece que no debe extrañarle a nadie que se pongan en el tapete de la opinión pública. Declaraciones de Albino Vargas, el principal dirigente de la ANEP, explicando el porqué. En esta oportunidad, la próxima semana, esta organización no participa de las manifestaciones, protestas, huelgas programadas para el jueves 20. Y a propósito del tema de la primera parte de la denuncia del periódico La Extra sobre las papeletas a utilizar el próximo domingo 6 de abril, ayer avanzadas horas de la tarde, el Ministerio Público en un comunicado informó: en relación con la supuesta filtración de papeletas electorales, el Ministerio Público informa: al día de hoy, la institución no ha recibido denuncia alguna por los hechos informados en el diario La Extra. El Ministerio Público se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano competente y responsable del proceso electoral, establezca, mediante una investigación, si existe o no alguna irregularidad. En caso de que existiera, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá analizar si la misma puede resolverse a través de la vía administrativa o, si por el contrario, remite el caso a la Fiscalía por tratarse de un delito. Si existiese el delito, el Ministerio Público analizará las medidas cautelares en relación con la recolección, protección y conservación de la prueba sin afectar el proceso electoral. Hasta allí el pronunciamiento del Ministerio Público con relación a este caso que ha sido ya de conocimiento público. Y con estos temas nosotros ya estamos terminando, gracias a Dios, la presente edición de hoy ya miércoles 12 de marzo, Gabriela. Les agradecemos, por supuesto, su sintonía a través de los 98.7 FM y a quienes lo hicieron a través de la web en www.columbia.co.cr. Les recordamos que hoy no habrá servicio eléctrico desde las 7:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde en San José, Catedral y Zapote. Los lugares específicos usted los puede ubicar a través de nuestro Facebook, Juzgue Usted Columbia, y también a través de Twitter en Juzgue Usted CR. Hasta mañana con este especial que tiene preparado Juzgue Usted desde la Casa de la Esperanza. Y por supuesto aquí, desde la Mundialista,
cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.